Buenos días, somos el grupo número 1 de Capaván, curso F, integrado por el señor Sargento Segundo Jaramillo Rodríguez, el señor Sargento Segundo Incapié Hernández, el señor Sargento Segundo Herrán Luna, el señor Sargento Segundo Higuita Higuita, el señor Sargento Segundo Hernández Cabezas, el señor Sargento Segundo Herrera Rincón y quien les habla, Sargento Segundo Guzmán Vázquez. En el día de hoy le vamos a hablar al tema correspondiente a la sentencia en contra del señor Teniente Robinson Muñoz de la Policía Nacional. ¿Cuáles fueron los hechos? Resulta que el mencionado personaje se encontraba realizando una actividad deportiva en la cual llevó su arma de dotación y la metió en un bolso. ¿Qué pasó? Resulta que el bolso se perdió. Le abrieron la investigación al señor teniente en donde se le imputaba el delito de peculado culposo. ¿Qué pasó? Llegaron a la sentencia, expusieron sus sustentos, tanto el abogado defensor como el afectado, pero el dictamen o el resultado en primera instancia fue peculado culposo, ya que el arma que se perdió estaba a nombre, asignada y bajo responsabilidad del teniente Muñoz. Actuación procesal. Se tuvieron en cuenta las siguientes pruebas documentales. Primero, informe de los hechos de fecha 26 de abril del 2011, suscrito por el mayor Kilian Wilfredo Novoa Piñeros. 2. Acta de dotación individual número 09118 del 18 de julio del 2009. Se le asignó al procesado la pistola Sig Sauer calibre 9 milímetros junto con 2 proveedores para la misma. Punto 3. ¿Qué argumentó la defensa para sustentar el recurso de apelación? En sí, la defensa solicitaba la anulación del caso y que se tuviera en cuenta la acción de terceros. En el punto 4, ¿qué plasmó el señor oficial condenado en el recurso de apelación? El acusado solicitó la apelación teniendo en cuenta que se le vio el derecho natural y que no debió haberlo juzgado la justicia penal militar. ¿Qué justificó la corporación para indicar que la investigación podía ser abocada por la justicia penal, ya que el presente asunto es de conocimiento de la jurisdicción penal militar porque el oficial recibió el arma de dotación extraviada por su administración y custodia? De acuerdo al caso, el peculado culposo en el Código Penal colombiano se define dentro del artículo 400, donde dice que el servidor público que respecto a bienes del Estado o de empresa o instituciones en que se tenga parte o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razones de sus funciones propias por culpa del lugar a que se le extravíen, pierda o dañen, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y una multa de 13.3 a 75 salarios mínimos legales vigentes. Adicional se le inhabilitará para el ejercicio de sus funciones públicas. ¿Qué bien jurídicamente se fue afectado? Pues es un bien de la administración pública en donde se encuentran unos elementos estructurales para este tipo. ¿Ya? ¿En qué consiste el principio de confianza? El principio de confianza se caracteriza el límite del deber del ciudadano, pero no significa una autorización para obrar descuidadamente confiando en el cuidado de los otros. ¿Ya? ¿En qué consiste el deber objetivo? Este deber es la diligencia ante una situación de riesgo o peligro que, en atención al principio de intervención mínima del derecho penal, tenemos que se debe trazar con una gravedad suficiente para distinguir el ilícito penal del administrativo. Y por último, la conducta dolosa de un tercero, en la cual se desarrolla de acuerdo a la prohibición de regreso y consiste en verificar si el proceso en su comportamiento y frente a su situación garante creó un riesgo jurídicamente desaprobado y con ello dio un lugar a que un tercero doloso tuviera acceso a dicho morral en el cual se encontraba el arma y los proveedores del señor teniente de la policía.
Punto número 7. La justicia penal militar no aceptó la apelación de caso fortuito o caso mayor para eximirlo de su responsabilidad, teniendo en cuenta que el momento de la pérdida él era responsable, como lo manifestó en un acta de entrega del arma extraviada, y a su vez él se encontraba realizando una actividad dentro del servicio que consistía en bienestar y moral de la policía, como lo manifestó en su declaración. Será adoptado por el tribunal respecto al recurso de apelación. El tribunal decidió negar las pretensiones del recurso, el cual consideró que existe una relación causal permitiendo afirmar que la conducta imprudente generó la producción del resultado dañino, como fue la pérdida de la pistola y sus proveedores. Se acreditaron y emite un juicio de reproche y confirma un fallo condenatorio contra el señor Teniente Robinson Muñoz como coautor responsable por el delito de peculado culposo. Palabras desconocidas que encontramos dentro de la sentencia. Colegir, sacar una conclusión por medio de un razonamiento a partir de un hecho. 2. Colegiado, que se realiza conjuntamente entre personas. Aco, que significa literalmente desde el cual. Ex ante significa antes del suceso. Significado de la palabra corolario. Proposición que no necesita prueba particular y se deduce con facilidad de lo demostrado previamente. Significado de la palabra foral. Dicho de una norma o de una institución que se rige por un derecho histórico mantenido por la Constitución y las leyes. Lexo, del mismo cuerpo normativo. Premisa, afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o una discusión. Expos es la expresión proveniente del latín que significa después de y se utiliza para indicar los efectos que ocurran con posterioridad a un hecho. Iteral, real, es lo que se realiza ciertas acciones pero varias veces. Las palabras desconocidas ad initio es el problema que presenta el principio de una nulidad, que se puede formular como el hecho por el cual se distingue los bienes de una persona que se encuentra sindicada de haber participado en algún hecho ilícito. Fortuito hace referencia a algo que sucede de forma casual e inesperada. De igual manera se emplea para calificar alguna situación de alguna persona o de algún bien. Recibir como hijo con requisitos legales al que no se reconoce naturalmente. Imputar, atribuir a alguien responsabilidad de un hecho reprochable. Ya finalizando la presente exposición, traemos a nuestras vidas la enseñanza que nos deja la anterior situación. Es que debemos tener en cuenta la responsabilidad de nuestros actos, tanto en la vida laboral como en la vida cotidiana. No podemos dejar las cosas a su libre albedrío porque nos van a acarrear más adelante problemas. Siempre actuemos bajo la legalidad y dentro de la norma que nos establece la institución.